universosaintseiya.com. A principio de esta semana Bandai nos sorprendía con la noticia del lanzamiento de una figura que la verdad que para muchos nos dejó boquiabiertos. Hablamos de Havok el Unicornio Revival Midcloth. Me gustaría enfatizar estos dos últimos términos, Revival y Midcloth. ¿Por qué? Porque, bueno, la línea Revival hasta el momento se había comportado en las dos líneas principales de Bandai, que son la Midcloth y la Exclamation, de la siguiente manera: relanzar figuras realmente aportando poco. En el caso de la Exclamation no hubo ningún aporte, al menos positivo, y en el caso de la Midcloth se cambiaron los rostros, con mayor o menor acierto, pero el resto de la figura prácticamente era igual. En este caso nos vamos a enfrentar a una figura prácticamente remodelada. Digo prácticamente porque sí es verdad que va a conservar algunos aspectos de la versión inicial lanzada por Bandai en 2005, pero en este 2020 vemos una figura bastante cambiada. Y en este caso yo creo para mejor. Vamos a dar un paso más allá, por eso es una evolución de lo que hemos tenido con la línea Revival hasta ahora, ya que la Revival en la Midcloth, que fue donde hizo esos mayores cambios en los rostros, no fue del todo acertada. En este caso sí va a aportar una serie de cambios muy interesantes. Primero, los rostros. Los rostros nuevos de la figura no tienen absolutamente nada que ver con los rostros anteriores y son rostros muy bien acabados. Otro gran cambio, el cuerpo. Pasamos del cuerpo G2 que teníamos entonces a la última versión que Bandai nos ha presentado y evidentemente le da un porte completamente nuevo a la figura. La armadura evidentemente se ha tenido que adaptar, por eso hay piezas que van a ser remodeladas prácticamente por completo. Piezas como por ejemplo las hombreras, el peto, los puños y el casco. El casco donde vamos a ver otro de los grandes cambios. Un casco que sigue en la línea del original, pero que enfatiza algunos aspectos que en el original quedaron un poco planos. Por ejemplo, las orejas, el cuerno, la parte posterior que cubre la nuca. Todas esas piezas han sido, digamos que enfatizadas, dadas con mucho más volumen, mucho más ángulo, que para que queden mucho más vistosas. Por supuesto, el resto de las piezas van a sufrir otro gran cambio, por no decir todas las piezas de la armadura, que es el color. En la edición 2005 Bandai optó por una pintura mate, que sí es verdad que le daba una resistencia mayor a la figura, ya que era una pintura bastante fuerte, pero que le quitaba ese brillo característico de las armaduras. En el caso de Havok, ese color tirando al malva, tirando al violeta, que en el metalizado queda muy elegante, pues se había perdido en un tono matizado muy pobre, casi gris, que le aportaba muy poca vistosidad a la figura. En este caso se opta por un cromado clásico de las figuras Midcloth y Exclamation, que le da una vistosidad, un aspecto muy brillante, muy señorial. Vamos, crece el personaje en esta versión de una manera abismal. Bueno, no solo esta noticia que nos vino a través de los scans de las revistas japonesas, de Hobby Japan y de Figure.io, sino que también nos va a aportar algunos datos, yo creo que de lo más interesantes, como son, primero, la fecha de salida. Estamos hablando julio de este año 2020 y un precio de 8.250 yenes. Aquí hay que matizar que sorprendente es la diferencia de precio entre la línea Midcloth y la Exclamation en algunas figuras, como hemos visto, como figuras de últimas jornadas, pues han salido en versión Exclamation sensiblemente más elevada. Aquí va la duda, ¿por qué? ¿No? Vemos, por ejemplo, yo decía la Exclamation, que lleva un precio de 11.000 yenes, por poner un ejemplo. Sí es verdad que es una figura con más armadura, pero que pues bueno, choca un poco la diferencia de precio con este Havok Revival Midcloth. Me voy a quedar con este término Midcloth que antes resalté. ¿Por qué? Porque bueno, era una figura que, aunque algunos fabricantes chinos, que no voy a mencionar para no promocionarlo,
ya que intentamos siempre que sea todo lo más oficial posible. Ya hicieron su visión más o menos acertada, aunque a mi punto de vista, y solo hablo de manera subjetiva, no me pareció la interpretación más acertada de este personaje. En versión Exclamation, Bandai hace una versión muy completa, una versión muy cercana a lo que quizás debieron ser muchas figuras, y en este caso a lo que debió ser en 2005 este Habuk de unicornio, pero lo presenta en versión Mid-Cloth. Prescinde del formato Exclamation que tantas glorias le está dando al fabricante y vuelve otra vez al formato Mid-Cloth clásico. Se niega a dejarlo morir y nos presenta un Habuk unicornio completamente nuevo. A título personal, a mí se me genera una gran pregunta, o se generaría una gran cuestión, que es este paso que ha dado Bandai de reeditar completamente una figura ya lanzada en su momento en una línea. Va a ser un modus operandi, va a seguir siendo digamos, una manera de actualizar esas figuras que a lo mejor Bandai consideró que en su momento no le quedaron del todo bien, o que ahora mismo considera que pudo haberlas hecho mejor. Si es así, ¿dónde, hasta qué punto llegarían? ¿Habrían dos colecciones Mid-Cloth? Estaríamos hablando de la colección Mid-Cloth y la Revival, porque ya no es un simple resto como ha sido la línea Revival hasta este momento, sino que estamos hablando de una figura nueva, una figura que evidentemente como coleccionista de figuras, quien, como es mi caso, tenemos la versión de 2005 comparada con esta versión Revival, pues no tienen nada que ver. Y se nota muchísimo el paso de los años, y sorprende incluso que hayan lanzado figuras en línea Exclamation con un aspecto muy inferior a este, que siendo simplemente una figura Revival, que hasta el momento una línea Revival no era una línea de aportar grandes figuras, pues que en este caso sí. En este caso vemos que ha superado muchas figuras de líneas oficiales que han salido no hace tanto tiempo. Por lo tanto, creo que es una figura muy interesante, figura, aunque la compre o no la compre, eso ya queda cuestión de cada uno, pero sí, al menos en la historia de las figuras de Saint Seiya, va a ser una figura que va a marcar un punto de inflexión en la colección. Es decir, a partir de este momento aparece una figura que permite al fabricante revisionar o reinterpretar figuras y personajes ya lanzados dentro de una línea. Como fan de esta línea Mid-Cloth clásica, no puedo evitar preguntarme si harán algo así con los Caballeros de Oro, igual que vieron Revival de algunos Caballeros en versión Exclamation. ¿Podría existir alguna versión de alguno de esos personajes que se lanzaron al principio de la línea Mid-Cloth en esos primeros años, en esos primeros 2000, y que, bueno, quedaron bastante deteriorados con el tiempo, ya que presentaban recordemos que en aquellos primeros años de la línea, primeros años de vida de la línea Mid-Cloth, Bandai presentaba una línea bastante infantil, cabezona, desproporcionada en algunos casos, que después revisionó, que después mejoró, incluso reinterpretó por completo con apéndices memorables, como por ejemplo el de Ayoro de Sagitario o de Ayoria de Leo, y que en este caso pues ha optado por un paso más allá dentro de lo que sería la modificación de figuras, que es hacerla completamente nueva. A título personal, hay una gran sorpresa, hay una gran expectativa dentro de estos planteamientos que podría Bandai y Tamashii traernos dentro de esta nueva línea Revival, que en este caso saldrá bajo el sello de Bandai Spirits. También estos scans nos han traído una pequeñita sorpresa, que si ya era poca, este Habuk de unicornio, que es una foto del, digamos, el proyecto del object de Jamian de Cuervo. En este caso sí estaremos hablando de una figura totalmente inédita en todas las líneas de Bandai. Bandai nunca había lanzado, y menos en la línea Mid-Cloth y en la Exclamation, una figura de este personaje, y sería la primera vez que lanzaría una interpretación de Jamian de Cuervo, que hemos podido ver recientemente en la adaptación de Netflix de Night of the Zodiac.
Pues hasta aquí la sección de noticias de figuras que hemos querido adelantarles, pese a las novedades especiales que hemos tenido que hacer de esta serie de Netflix. Nos seguimos viendo en Universo Sencilla.